Amigos, buenas noches. Con el gusto de cada semana, los saludo esta noche. Estamos a 4 de agosto y esto es Directo MX. Yo soy Jonás y transmitimos, como siempre, desde la señal de Canal 10 Quiero TV, aquí en nuestra bella Guadalajara. Les doy la bienvenida a nuestra mesa de análisis Directo MX y como cada semana abordamos los temas que son coyunturales, los que están marcando la agenda y los que además nos ofrecen la oportunidad de intercambiar con ustedes puntos de vista abordados desde la perspectiva periodística y también temas que nos impactan a todos. Esta noche les quiero anticipar que estaremos nuevamente hablando del agua. Y es que a pesar de que es temporal de lluvias, hay muchos asuntos que nos estarán persiguiendo cuando haya llegado el estiaje y más adelante. Por cierto, este domingo 3 de agosto volvió a caer una lluvia torrencial que afectó particularmente en la zona del sur. Impresionantes las imágenes de la caída de árboles. Pero antes de entrar en materia, quiero saludar a quienes me acompañan esta noche en la mesa, agradeciéndoles como siempre que nos den un poco de su tiempo, que abran un espacio en su agenda para poder intercambiar estos y otros temas. Y les presento primero por mi derecha a nuestro amigo Manuel Baeza. Él es titular de reportebaeza.com. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Jonás. Muy buenas noches a todos. Gracias por recibirnos. También está nuestro compañero, conductor en Quiero TV, Mario Muñoz de Loza, además coordinador editorial en El Informador. Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches. De este lado de la mesa está nuestra gerente de Internet en Quiero TV, Evelyn Olvera. Bienvenida, Evelyn. Buenas noches, Jonás. Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. El director de tráfico ZMG, siempre también aquí con nosotros, Jorge Belletti. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar con un tema rápidamente porque pareciera que el tiempo es vasto, pero nos va a empezar a hacer falta. Déjenme decirles que la semana pasada se realizó un evento en el Instituto Cultural Cabañas. Tal vez no previmos que iba a ser un asunto importante, hasta que empezamos a ver a los invitados. El gobernador de Querétaro, presidentes municipales metropolitanos, también estaba el secretario de Agricultura y otros funcionarios federales. El tema a abordar, el tratamiento de agua, y también sirvió como escenario ideal para abordar un nuevo proyecto federal. Este es de la Comisión Nacional del Agua, un ducto que tomará agua de la presa Solís, la más grande de Guanajuato, para llevarla a León, Guanajuato. En este entendido hubo también reacciones. Y con este primer video iniciamos. En Jalisco estamos dispuestos a trabajar siempre con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, con todos los estados de la cuenca y, por supuesto, en beneficio de las y los jaliscienses. Queremos pedir el que se pueda reconsiderar este acueducto hacia la ciudad de León, porque pondría en riesgo al lago más grande de México, que es Chapala. Por eso hacemos un llamado a una mesa de diálogo, de construcción de acuerdos, de trabajo, que es lo que queremos en Jalisco. Pues es que nunca hemos planteado eso. ¿Cómo creen que se le va a quitar agua a un estado para dárselo a otro? Pues es como ridículo. Entonces, no, hay una propuesta para Guanajuato, una propuesta para Jalisco. Muchas veces se comparten cuencas y hay que distribuir el agua, pero jamás se haría un proyecto que le quitara agua a un estado. Bueno, pues ahí tienen la postura del gobernador de Jalisco y la respuesta. Fue al otro día, en la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum lucía hasta un poquito molesta. El calificativo fue muy claro. Esto es hasta ridículo. Bueno, yo solo me quedo pensando, sin afán de darle la razón a uno o a la otra, pues el agua es la misma. Y si le falta agua a un estado, pues es agua que se fue a otro. ¿O cómo lo ven ustedes? Mario, tú que ya has estado abundando en ese tema. A ver, doy un poco de recuento para que entienda la chamaqueada que nos dieron. La zona metropolitana de Guadalajara se abastece del lago de Chapala en un 60-65%. Si no hay agua en el lago de Chapala, como ocurrió en el año de 1955, no tendríamos agua en la zona metropolitana, como se vio en una crisis en aquel año, zonas de pobreza que en aquel entonces se documentaban en la zona de Ferrocarril o por allí. Punto número 1. El lago de Chapala se abastece de dos cosas, de la lluvia y de los escurrimientos de la cuenca Lerma-Chapala, que nace en el Estado de México, pasa por Querétaro, pasa por Michoacán, pasa por Guanajuato y termina en Jalisco, desemboca la cuenca
en el lago de Chapala. Hasta allí todo claro, es como una clasecita de primaria. ¿Qué fue lo que pasó y dónde nos chamaquearon en la pasada administración? Es muy claro. En la pasada administración López Obrador dijo, la presa El Zapotillo se reduce la altura a 60 metros y le va a dar agua nada más a 14 poblados de Jalisco, o más bien de los Altos de Jalisco y a la zona metropolitana de Guadalajara. A León, Guanajuato no le vamos a dar nada. Todos contentos, todos aplaudieron y hoy vemos en un programa nacional hídrico de Claudia Sheinbaum un proyecto que se llama Presa Solís, Acueducto León, Guanajuato. Esto significa que los escurrimientos que le llegan a Chapala gracias a los buenos temporales ya no se van a dar porque simple y sencillamente el agua se va a ir a través de un acueducto a León, Guanajuato. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que con la presa El Zapotillo, la zona metropolitana de Guadalajara se va a abastecer promedio con un metro cúbico por segundo y que para León, Guanajuato le van a dar con el acueducto y los escurrimientos de la cuenca Lerma, le van a dar 3.53 más o menos metros cúbicos por segundo, 3 veces más. Conclusión, los que aplaudieron con la presa El Zapotillo el abasto de agua adicional que le iban a dar a la zona metropolitana, lamentamos decirle que aplaudieron haciendo viscos, porque el agua en su mayoría será a León, Guanajuato, gracias al acueducto que se va a construir a partir de septiembre, con un presupuesto de más o menos 8,000 millones de pesos. Sí me parece algo importante porque cuando hay una crisis importante del lago de Chapala y que no cae lluvia en un temporal, cuando se recupera un poco la cuenca es cuando llegan escurrimientos importantes y el vaso lacustre pues se ve beneficiado. Entonces, recuerde, la cuenca Lerma tiene 11 grandes presas, una de ellas es la presa Solís, es la más importante, tiene como un 10% del agua que tiene Chapala para que lo dimensione. Entonces, híjole, qué chamaquiza nos dieron por estar aplaudiendo un proyecto del Zapotillo que era algo apestado desde hace tiempo. No, pues nos equivocamos. El gran beneficiado va a ser León, Guanajuato otra vez. Bueno, me gustaría, Manuel, consultarte qué decimos entonces de la respuesta de la presidenta, porque ella asegura, a ver, eso sería ridículo, no le vamos a quitar agua a un estado para dárselo a otro. ¿Es otro intento de ampliar la chamaqueada que dice Mario Muñoz? No, yo creo que más bien la presidenta está jugando a la divina. En el buen sentido, seguramente está pensando que van a venir buenos temporales y va a haber agua para todos y todo el mundo va a estar contento. Lo cierto es que a Jalisco le corresponden cuotas de agua, o tendrían que corresponderle cuotas de agua, y por eso dice ella, con justa razón, porque no se le puede quitar agua a ningún estado, a ninguna comunidad. Lo que pasa es que, bien dices, ¿de dónde va a salir esa agua? Tendríamos que tener la fe de que va a correr más agua desde Lerma hacia acá, porque no encuentro otra explicación. La Virgen de Zapopan nomás llega a Jalisco. Sí, nada Aquí más se nos queda con avienta nosotros, agua no le vamos a- de este no le lado. vamos Es a decir, pasar a León. entiendo que la presidenta debe estar metida en un problema porque pues justamente no se va a meter en broncas con Jalisco quitándole agua, pero también es cierto que Guanajuato y todos los estados pues pelean para su causa. Obvio. Entonces, Fíjese, una precisión. El acuerdo de 2004, que se reforzó en 2014, dice que las 11 grandes presas de la cuenca Lerma Chapala, entre ellas Solís, cuando tienen el 70% deben desfogar a Chapala. Cuando desfogan el 70%, las presas más importantes y el agua se vaya a León para abastecer a 3.5 millones de habitantes, pues no hay retorno de escurrimiento para Chapala. Entonces, yo lo veo difícil. hagámonos a la idea, no habrá escurrimiento para Chapala en la cuenca. Y déjenme pasar nada más para cerrar el dato histórico. Mi señora madre todavía nos platica que hubo un tiempo en que se iban en carro a la isla de los Alacranes. Así de seco estaba el lago. Bueno, no hace tantos años, Manuel, hubo un temporal tan bajo 2001. que había camiones para acercarte a la ribera. Y los camiones salían de donde hoy salen las lanchas. Es que la historia es muy buena, seguro usted se refiere a eso, Manuel. En 1955, el cardenal Garibi le promete a la Virgencita que si cae un tormentón y llega mucha agua, la llevan a Chapala casi hincados. Y les cayó un tormentón con todo, que por eso es muy famoso. Hay una crónica muy interesante de eso, que supongo que es eso, era el 10% nada más que tenía Chapala. Imagínense, pues eran sedimentos nada más, era lodo. Señores de este lado de la mesa. A mí me llama la atención la respuesta de Claudia Sheinbaum a la petición de Pablo Lemus. Le dice, bueno, hagamos una mesa de diálogo para ver
este tema del acueducto de la presa Solís, y la presidenta le dice, no es necesario, ya se hacen mesas en la Conagua y Conagua se tiene que encargar de ese tema. Sin embargo, ya es un hecho que el acueducto va, hubo una rueda de prensa, fueron 15,000 millones de pesos los que se anunciaron, va a tener 200 kilómetros en total el acueducto. Creo que iban a empezar con los primeros 10 o algo así. Y bueno, con respecto a lo que dices, lo que dijo Pablo Lemus fue que lo que ha pasado en 20 años es que 15 veces se ha desfogado esta presa Solís, dándole agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Lo que yo pienso es, esta presa no estaba presupuestada en lo que, digamos, prometió la administración estatal pasada, que dijo que se aseguraban 50 años de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Digo, comenzar por ahí, comienza a cambiar esa proyección, ¿no? Que se iba a resolver supuestamente solamente con el tema de la presa Potillo y los proyectos. Es que daban por hecho que íbamos a contar con el abasto de Chapala. Exactamente, bueno, que ahí sí está relacionado. Y bueno, con respecto a lo que dice Sheinbaum, ella dice, no, ¿cómo le vamos a quitar agua a otro estado? Pero también lo que ella ha dicho previamente desde el año pasado, que yo estuve revisando, fue que el agua no es mercancía, el agua es un derecho y es un bien de la nación. Creo que eso también nos da respuesta a decir, a ver, el agua no es mercancía de Jalisco, ¿no? Se le va a dar a quien más la necesite. Entonces, con respecto a eso, pues puede ser que sí sea León quien en estos momentos esté necesitando más de esa agua. Y nada más recordar que fue AMLO quien inició con este Plan Nacional Hídrico. Él comenzó con este plan y dentro de este proyecto que ahorita presentó Claudia Sheinbaum, también se contempla el saneamiento de los cuerpos de agua. Yo nada más ahí también recordaría que si estamos hablando del agua, hace falta, urge sanear el río Santiago, ¿no? Es un tema pendiente del que no hemos visto muchos avances de reuniones y... Ese tema del saneamiento... Ya se les olvidó, ¿eh? Sí, se les olvidó por completo. Se abordaba como prioritario en el sexenio de Carlos Salinas. Ya ha pasado más de 25 años desde entonces. Sí. Estimado Jorge, ¿tú cómo analizas este tema? Porque a mí me llama mucho la atención y te lo agrego al planteamiento adicional a lo que tengas. Empieza nuevamente a pesar el discurso de la defensa de estados, cuando el agua es una sola y pareciera que ahora es Guanajuato contra Jalisco. Y un dato adicional muy interesante, el gobierno anterior de Guanajuato, el que hizo el pacto o el acuerdo previo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, era el de Rodrigo Sinué, un gobierno panista al que siempre estuvieron criticando. Otra vez nos están madrugando, como dice Mario. Esto lo estamos viendo desde que llegó al gobierno Vicente Fox Quesada, hace un cuarto de siglo. Sí, la verdad, se recuerda todavía esos gobiernos panistas que saquearon el agua. Ellos sí creo que fueron los que empezaron con esa gran cantidad de agua que comenzó a dársele al estado de Guanajuato, una zona en León, Guanajuato, que más allá de que llegue a los habitantes, se requiere mucha agua de esa para la industria y sabemos que hay tenerías, hay muchas empresas que pues deberían de tratar mejor sus aguas, de que el gobierno apoye con algunas plantas o tecnología, porque se sabe que los productores de piel, etcétera, pues están al día, viven al día por la situación económica tan complicada en el país, y sí sería cuestión primero de revisar ese tema. Segundo, creo que pues el agua es un derecho universal, cuando les conviene es el federalismo y cuando no les conviene es pues nada más lo que viva Jalisco, ¿no? Creo que es un tema que se debe discutir y que se debe llegar a buenos acuerdos para que pueda llegar el agua a todos los mexicanos. Y bueno, pues de todas maneras tenemos el proyecto, magno proyecto del año pasado de que pues ya tenemos seguros 50,000 años, ¿o cuánto? 50 años. 50 años de agua para Jalisco, entonces pues ¿qué nos preocupa? ¿Qué nos preocupa? Yo creo que sí es un tema que estoy seguro que Pablo Lemus lo va a aprovechar. Es una buena ventana para tratar de llegar a negociaciones, a lo que él sabe hacer y la percepción que quiere imponer
de esa persona que construye acuerdos y bueno, seguramente le va a sacar buen provecho. Yo creo que va a ser un ganar-ganar. Pero aquí no hay negociaciones. Aquí el acueducto Solís, Guanajuato, es para Guanajuato y se acabó. No habrá escurrimientos a la cuenca Lerma. ¿Crees? Pues es que no hay agua suficiente, pues. Es que Veremos. Para que se llene al 70% la presa es un reto. Y luego, ya que se llene, que desfogue para León, Guanajuato, ¿qué le va a llegar a Jalisco? Llevemos a la Virgen a León. No, es nada más de Jalisco. La Virgen de Zapopan se queda en Jalisco. Manuel, tenías... No, nada más iba a decir que el acueducto Guadalajara-Chapala, el nuevo, se supone que va a permitir una reducción de la evaporación y va a llegar más agua, Ese es otro con lo tema. cual tendrían que quitarle menos agua al lago. A lo mejor también están haciendo esas cuentas a la hora de hacer el reparto, pero yo creo que el agua para León rebasaría mucho. Sí. Bueno, el punto me parece que también no se analiza y con eso me gustaría que vayamos a una pausa, es la importancia de la laguna. Porque con necesidad de la ciudad o no, la laguna estará recibiendo menos agua y se pone en riesgo la laguna más importante del país. Nada más que en otros estados, pues no les interesa tanto porque no es suya, está en Jalisco. No, es que sí está ahí entrando ese gran riesgo. Amigos, este es un tema que seguiremos abordando, se los garantizo. Vienen apenas los conflictos, esto apenas está levantando la cortina de un asunto que va a tomar años. Vamos a recordarles que todo lo que estamos comentando está en Directo MX, el podcast, pero tenemos que hacer una pausa. Usted puede buscar el podcast al terminar nuestro programa, la transmisión televisiva, y ya lo puede escuchar en Spotify, Directo MX. Volvemos rápidamente. Bien, pues les adelantaba que íbamos a hablar mucho de agua, y no de las lluvias, sino del agua que nos está haciendo falta. Ahora, de un tema que tiene que ver con el abasto desde una cuenca, la cuenca que compartimos los 5 estados en la zona desde el centro hasta el occidente, hablaremos del CIAPA, Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, que lleva ya varias semanas ahí en el top de los temas más polémicos, más controversiales, en el que pues, se ha convertido en el organismo más criticado por los habitantes del área metropolitana. Empezamos con un video del gobernador Pablo Lemus que nos daba cuenta de algo que seguro se resolverá esta misma semana. Vamos a tener una reunión toda la tarde para poder ver los primeros resultados de las mesas de análisis externo. Pedí a un grupo de consultores que pro bono, es decir, sin cobrar ni un solo centavo, nos hicieran una propuesta de una reingeniería administrativa, de recursos humanos y de servicios del CIAPA. La próxima semana pienso citar ya a la Junta de Gobierno del CIAPA, principalmente a presidentas y presidentes municipales, para presentarles esta propuesta de reestructura, y ahí van a salir muchas cosas. Bueno, esto lo comentó el gobernador Pablo Lemus la semana pasada, a mediados de semana, y será esta semana, de acuerdo con sus palabras, que se presente este proyecto administrativo. Y fue muy enfático en hablar de la reingeniería de los recursos económicos y de los trabajadores, del personal en el CIAPA. Yo le anticipo, ya se manejan algunos rumores en el sentido, no tanto de cambiar de director, sino de ampliar las facultades de quienes ocupan direcciones para que haya quien sea responsable de los temas de los dineros, quien sea responsable de los temas administrativos, los recursos humanos en particular, y quien se haga cargo de los aspectos técnicos que son evidentes y que tienen que ver con lo que todos sabemos: el abasto de agua, los cortes, la calidad del agua. Recordarás, Manuel, la semana pasada aquí nos decías que la gente lo que quiere es agua limpia, agua que se pueda utilizar, si no para bebérsela, sí por lo menos para las cosas de todos los días. Sí. A ver, como lo planteé la semana pasada, me parece muy bien que haya un trabajo de reingeniería y que se esté pensando ahora sí en el CIAPA como un asunto prioritario, urgente, porque la ciudadanía sí lo necesita. Yo recuerdo, no estoy seguro si lo comenté la semana pasada, en el discurso de toma de posesión, después del Congreso se fue al Instituto Cultural Cabañas Pablo Lemus, y ahí, entre todo lo que planteó, dijo que era importante que alguien más que no fuera el CIAPA cobrara las deudas y cobrara el agua. Es decir, que el CIAPA se dedicara exclusivamente a lo técnico y que alguien, sin decir quién, cobrara
el cobro. La cartera líquido. vencida. Y tal vez también el cobro mensual de la gente que sí pagamos el agua. No sé si esté pensando el gobernador en transferirle esa responsabilidad a alguna otra dependencia, Ya está finanzas, transferida. Hay agente, una empresa a la que se le paga 500 millones de pesos al año por cobrar. o están pensando en ahora sí aventarle todo el paquete completo de cartera vencida y cobro normal a alguna empresa vía una cuota de recuperación o algo. No entiendo sino cómo alguien haría un trabajo pro bono en ese sentido, salvo que sea alguien que tenga interés. Entonces yo no dudo que haya un giro y se le deje al CIAPA nada más lo técnico, el abasto, la distribución y la limpieza, y que se le deje a otro ente el cobro de todo el dinero del CIAPA. Sí, ¿y qué es lo que hace falta? Falta personal técnico. Creo que lo importante es revisar ahora sí cuántas personas van a salir del CIAPA y cómo se van a reacomodar las funciones. Lo que yo sí digo es, mientras todo esto ocurre, digo que qué bueno que ahorita está en el ojo del huracán, algo bueno saldrá y una auditoría va a lograr la depuración del CIAPA que tanta falta le hace. Es que los jaliscienses estamos esperando que sí nos expliquen cuál es el proyecto a fondo, ¿no? Para resolver el tema de socavones, de la red hidráulica, del abastecimiento del agua, y que justifique el aumento de tarifa e incluso el aumento de tarifa que estaban pensando aplicar de hasta 200%, que ese no ha entrado en vigor, no se ha aprobado por completo. Pero bueno, mientras tanto, es la ciudadanía quienes estamos esperando este tema bajo el agua, porque este domingo hubo otra vez una inundación muy fuerte en la zona sur de Guadalajara. No se ha resuelto el tema del drenaje profundo, seguimos esperando también el proyecto a fondo. Y bueno, con respecto al tema anterior que platicábamos en el primer bloque, yo digo que sí vale la pena también mencionar que yo insisto, después de toda esta reingeniería y de arreglar los vicios del CIAPA, sí habrá que ver si nos estamos quedando cada vez con menos agua, si gastamos mucha agua porque está siendo barata hasta cierto punto. Bueno, ciertamente, Evelyn, estás abordando varios proyectos al mismo tiempo, que ninguno es, digamos, posible eliminar. Sí hay que cambiar la red de abasto, sí hay que construir el drenaje profundo, sí hay que construir el ducto que viene de Chapala a Guadalajara, me parece indispensable, porque el que funciona hoy pues tiene muchísimas deficiencias. Sí hay que captar agua de lluvia y eso también requerirá inversiones y proyectos y no basta con lo que ahora se llaman nidos de lluvia, que son un tinaco y que pues digo, está bien para hacer un ahorro durante algunos días, pero también hace falta pues que se sanee el CIAPA, porque yo insisto, lo dije la semana pasada, lo reitero, creo que la gente también necesita tener pruebas de que se puede confiar en el CIAPA. Y si hay que dividir la chamba del cobro y dividir la chamba técnica y revisar quiénes llegan a trabajar ahí, pues cómo vamos a tener confianza de que al CIAPA no llegan acomodados. Ese es el punto también. Necesitamos transparencia. Sí. A ver, la cosa es muy simple. No tanto, Mario, ¿eh? No, es que es muy simple y es perfectamente identificable el problema que hay en el CIAPA. Son unos rateros los que están cobrando como si trabajaran. Punto número uno. O sea, no es posible, y el mismo Pablo Lemos lo ha reconocido, de que ya está harto de las tonterías o las estupideces que han hecho en estos meses los directivos del CIAPA. Eso es lo que se menciona, de que Pablo Lemos lo ha afirmado, y por eso viene esta reingeniería. A mí lo que me parece importante es cómo es posible que permitamos, incluyendo los alcaldes que forman parte también de una junta de gobierno, que permitan que haya gente tan de verdad ratera, que cobre 70,000 pesos, que cobre 60,000 pesos, que cobre 50,000 pesos por no hacer nada. Lo primero que tiene que hacer el CIAPA es, uno, sueldos a la mitad, no hay de otra. No hay una empresa ni pública ni privada que soporte lo que está pagando el CIAPA en un tabulador tan altísimo de sueldos de hasta 105,000 pesos, que es lo que gana un director que ha servido para nada. O sea, ha sido un inútil, perdón, pero eso es lo que se señala. Y no lo digo yo, lo dicen las mismas autoridades. 105,000 pesos, un director del CIAPA que gana más que un alcalde de Guadalajara o alcaldesa de Guadalajara o más que un alcalde de Zapopan, pues yo no sé a dónde quieren llegar. Punto número uno, lo primero que hay que hacer es, en lo que es las faltas administrativas que se están cometiendo, hay que darle cuello ya a ese tabulador tan oneroso que está mermándole poco a poco al CIAPA.
por un lado a los ingresos y por otro lado a la ineficiencia del servicio. Eso es lo primero. Si a eso le sumamos lo que ya tenemos plenamente identificado, que son una cartera vencida de 19,000 millones de pesos, deudas con bancos del CIAPA por 2,000 o 3,000 millones de pesos, socavones por la infraestructura caduca, que dicen que por lo menos el 20% necesita ser rehabilitado y reconvertido con 8,000 millones de pesos, pues es que de verdad suena un chiste lo que está pasando. Ojalá esta reingeniería pueda aplicarse inmediatamente y no hay de otra, es el tabulador. Señores, se tienen que ir mucha gente y tienen que reducir salarios. Estimado Jorge, ¿ya ves que no estaba tan simple, Mario? Es que es muy simple, es plenamente identificable. Lo que están pagándole a la gente por correrlos y recontratarlos, ya verá próximamente lo que se va a revelar en la auditoría que se está haciendo. Jorge. La verdad sería un gran legado para Pablo Lemus intervenir el CIAPA. Como dice Mario, quitar a esa bola de rateros miserables, dejar al CIAPA únicamente como un tema técnico, además de todas las cosas que ustedes comentaron que requiere el CIAPA, para no repetirlas, agregaría una más: se requiere un instrumento de medición para saber cuánta agua hay, con cuánto tenemos, cuánto dependemos, para que también no venga un engañabobos a decirnos que tenemos tanta cantidad de agua asegurada, ¿no? Es importante también que... ¿A quién te refieres? ¿Mande? ¿A quién te refieres? Pues ya ves, Nombres. Gobernantes, Suéltele. pues a quien diga que tenemos mucha agua, poca agua, o que llovió mucho, llovió poco, ¿no? Cada quien saque sus cuentas. Es muy importante que se deje esa institución como algo técnico, que sea innovador y que sea ejemplo para todo el país de cómo se debe administrar el agua. Y quitar el tema del cobro, quitar el tema del dinero y sobre todo, bien lo dicen ustedes, no quiero ser repetitivo, limpiar de toda esa bola de rateros que ya tienen mucho tiempo mermando, y de todos los partidos políticos. Es la verdad, la caja chica es el botín, es en donde premian a muchos y pues ponen a trabajar a los cuates y todos sacan ahí dinero, ganan mucha lana mientras las calles se están deshaciendo, mientras hay muchas colonias con falta de agua y todo lo demás que ustedes mencionaron. Bueno, nos están diciendo que casi llegamos al final de este bloque, a reserva de que quieran agregar algo. Me parece que sí está pendiente, la gente lo exige y esto lo pueden revisar en los chats, en las redes sociales, no es algo que se tenga que descubrir. El tema es que la gente está exigiendo que haya justicia. Está el famoso caso Eli Castro. Lo está investigando la Contraloría, lo está investigando la Fiscalía Especial Anticorrupción. En eso también deben apresurarse las autoridades, en dar una respuesta que sirva como escarmiento. Y después, pues ir sacando también a todas las personas que de alguna manera estén ahí irregularmente. Porque tampoco se trata de hacer esto una cacería de brujas. No por trabajar en el CIAPA ya estés condenado. No, simple y sencillamente aplicar la norma. Me parece que el gobernador tiene una chamba, aquí está el proyecto, hay que hacerlo. Pero, por otro lado, hay autoridades como la Contralora del Estado, el Fiscal Anticorrupción, que deben decir, estos son los responsables de lo que pasó. No es posible que una persona tenga un sueldo y no pueda acreditar una capacidad técnica para devengarlo. Esa es una sanción. Y que ahí terminará en una inhabilitación, lo cual no va a solucionar nada, ¿eh? No, pero al menos un aspecto de justicia, Mario. Solo hay que remarcar una cosa, el costo de la tarifa debe de incrementarse sí o sí, o sea, no hay de otra. No es posible que Guadalajara tenga una tarifa de las más bajas del país y que por política no nos arriesguemos a incrementar la tarifa porque vamos a quedar mal con los votantes. Creo que se tiene que incrementar sí o sí. Y la otra, si hay que privatizar algunos servicios, hay que darle. Por ejemplo, es insostenible, ya está privatizado de cierta manera. El hecho de que se pague 500 millones a una empresa para que te cobre y te ponga la hojita en blanco, no sé si les ha llegado, que dice casi va a sacar a la cárcel si no pagas, no pasa nada. Sí, cuando le mete mano la iniciativa privada ya valió, perdóname. Son discusiones muy complejas, pero sí, hay países donde se privatizan servicios y hay una eficiencia en todo. En la misma iniciativa privada recortamos personal, ajustamos, creamos gastos antes de estar vendiendo. Sí. Bueno, yo sí quisiera matizar un poco. Cuando hablas, Mario, por ejemplo, de que sí hay que aumentar tarifas, ciertamente. Nada más que hay que recordar que estas tarifas deben ser diferenciadas. Sí, claro. Muchos expertos han reconocido que de la cartera vencida... calidad que se y el consumo.
Sí, evidentemente hay que reconocer a quienes tienen pocos recursos. No les Estudio puedes cobrar socioeconómico. como a los que son empresarios. No, y que Y cobren con estas todo a grandes los empresas. industriales, que son los que de verdad Claro. están chupando. Eso es obvio, ¿no? Y luego esto que ya es muy viejo. Si tú tienes un domicilio donde apenas cabes con la familia, no es lo mismo que quien tiene jardines y albercas. Obviamente que si tú usas el agua para actividad recreativa, pues la vas a pagar más cara. Pero sí hay que aumentar las tarifas, indudablemente, más todas las correcciones que hacen falta. En fin, esto sí será también de muchos años. Cuando hablaba Evelyn Olvera del drenaje profundo, pues es un tema que va a tomar este sexenio y quizás el que venga, si es que ya empieza. Tengo que hacer la pausa, amigos, recordarles que esto lo pueden escuchar nuevamente en Directo MX, el podcast, que como les decía hace unos minutos está en Spotify y se llama igual que el programa, Directo MX. Volvemos rápidamente porque tenemos pendiente abordar los famosos aranceles. Bien, estamos de regreso rápidamente y vamos a abordar un video breve en el que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recordaba que el pasado último día de julio habían conseguido por fin que se postergaran otros 90 días los aranceles que nos iba a aplicar Estados Unidos. Son 90 días, nos mantenemos como estamos y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Número uno, no aumentan más las tarifas. Si ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Segundo, se salvaguarda el TEMEC, eso es muy importante, porque recuerden que el 25% de las tarifas o de los aranceles, así hay que decirlo en español, de los aranceles, son para todo aquello que no está dentro del TEMEC. Entonces, es para lo que está fuera del TEMEC, que es el 25%, y bueno, se mantiene los aranceles para automotriz, aunque como ustedes saben hay un descuento para lo que tiene que ver con las partes fabricadas en Estados Unidos y México y Canadá también. Bueno, la presidenta evidentemente, pues en su papel, pintó un escenario positivo. He escuchado inmediatamente desde ese día quienes, desde la perspectiva económica, no política, decían, bueno, tanto como que hay que echar cuetazos y campanas a vuelo, no. Pero seguimos pagando los aranceles que estaban antes. Pero si nos comparamos, por ejemplo, con Brasil, pues bueno, nosotros sí estamos en Canadá, en la gloria. No, incluso hasta con Canadá, pues es 35%, a los brasileños 50% de aranceles. Eso es, pues literalmente, condenar a Brasil a no buscar comercio con Estados Unidos. Y para nosotros sería catastrófico que una situación así pasara. Ahora bien, dadas estas comparaciones, ¿qué es lo que ustedes opinan de lo que se logró? A ver, vámonos a indicadores. Hay como un contraste, porque mientras abril, mayo, junio tuvo México una caída en el empleo, la economía o el Producto Interno Bruto subió 0.7, que eso es mucho porque había una expectativa de que podría haber una recesión. Una recesión es cuando en 2 trimestres la economía de un país va en picada. La libra México, pero es un contraste porque dices cómo caen los empleos y cómo sube ligeramente la economía. Si hay inversión, hay empleo. Bueno, yo espero y no estén truqueando las cifras en el INEGI. Que hay que llamar la atención. A mí me parece lo positivo. Creo que Claudia va ganando. Creo que la cabeza fría de Claudia ha servido mucho. No ha sido un presidente como el de Colombia que se desbocó, se fue de boca y provocó una crisis mediática que terminó corrigiendo y pidiendo perdón. Creo que Claudia se ha sostenido bien. Creo que el trabajo de Ebrard ha sido ligeramente positivo y eso nos da un margen de 90 días para tener una ventana de oportunidad para que México pueda tener una, por lo menos, negociación o renegociación en el Tratado 2026 de este TEMEC. Lo demás creo que ya se va a quedar así. Yo ya no creo que a finales de año Donald Trump se atreva a dar un incremento de aranceles a lo que no se contempla en el TEMEC. Entonces, este año ya se fue prácticamente y yo veo, sí, muy positivo la manera de actuar de Claudia Sheinbaum. Creo que
hizo un buen trabajo y eso por lo menos da una estabilidad. Vamos a ver los indicadores de empleo de julio a agosto. Eso nos va a dar por lo menos una muestra de si es compatible que crezca la economía y el empleo también, porque a mí se me hace muy raro que una cosa sí y una cosa no. Fíjate, Mario, para darle la palabra al resto de nuestros participantes en la mesa, yo tiendo más a ser pesimista. Me parece que Donald Trump es pues casi impredecible. Ojalá que no vaya a haber ahí una carambola de dos bandas que nos lastime por alguna reacción de Canadá, porque como somos socios del tratado comercial, recuerdo perfecto que hubo algunos actores de Canadá que hablaban de romper el TEMEC y establecer un acuerdo bilateral exclusivamente Canadá-Estados Unidos. Y decir, bueno, México, si quieres comerciar, haz tu negociación, ya no somos los tres. No lo sé, evidentemente no tengo ningún dato, nada que lo sostenga, coincido contigo. No solamente es que la presidenta ha logrado equilibrar con Donald Trump, es que ha logrado hacerlo a pesar de este nacionalismo simplón que es privativo de la 4T. Negociar con un bocón como No, y como sobre todo Trump, con una base que siempre te está exigiendo mantener un nacionalismo exacerbado. Entonces eso sí me parece muy meritorio. Yo incluso le daría mejor calificación a Marcelo Ebrard, porque evidentemente vas a negociar a Estados Unidos siempre desde la posición del derrotado. sí. Ahí vas perdiendo. sometido. Pues a ver, espero que Donald Trump no se aproveche. Hay un elemento, y lo dejo para darle la voz a los demás, que también anunció pegadito Claudia Sheinbaum, un acuerdo político. De seguridad también. Ahí va En esta semana el viene un tema acuerdo de seguridad. que va ahí intrincado, ¿no? Pero fíjese lo interesante, rápidamente, ¿cuándo había sabido usted que Estados Unidos sancionara a Canadá por tráfico de fentanilo? O sea, ni en cuenta. Y creo que eso, a mí me parece que por eso México está haciendo buen trabajo. Yo también creo que Claudia Sheinbaum se ha mantenido ecuánime, ha resistido, pero cada vez nos cuesta más. Sí, Esta claro. última vez fue un día antes donde estábamos ya hechos a la idea de que sí iniciaban los aranceles, y fue cuando Trump quiso recibirle la llamada a Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo que había propuesto Claudia Sheinbaum, sin embargo, como tú dices, era un tema de aumentar las importaciones desde Estados Unidos. Era un tema comercial, pero Donald Trump lo que quiere es más bien seguir con su acuerdo de seguridad, ¿no? El tema de migración, el tema de las armas, de la droga. fentanilo. Y creo, más bien, que está consiguiendo todo lo que quiere Donald Trump. De recordar, pues, que esto tiene desde 2019, desde la primera administración de Trump, ha estado presionando a México, ha estado obteniendo acuerdos con la amenaza de los aranceles. Inició nuevamente en febrero de este año y desde entonces no ha dejado de presionar, ha dado plazos, ha cambiado el porcentaje. Como tú dices, se mantiene la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir en los próximos 90 días. Pero ¿qué ha logrado Donald Trump? Tenemos más de 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera. Sí han bajado... pues desapareció la migración. Claro, ha bajado el cruce de indocumentados. El mes pasado, en junio, fue la cifra más baja de indocumentados que intentaron cruzar la frontera desde que se tenga registro. También entregamos los 29 capos de México y se han multiplicado los decomisos, ¿no? Entonces, Donald Trump está obteniendo lo que quiere y pues yo no creo que en 90 días, como digan, nos vamos a librar de los aranceles. No, nunca nos va a regalar nada. En eso coincido contigo. Estimado Jorge. Fíjate que en ocasiones se dice que Donald Trump amanece de cierto humor y aplica aranceles a algún país o hace algo que parece raro y castigando a todo el mundo, queriendo cambiar el orden mundial. Pero hay un dato que se dio a conocer muy interesante. Ahí en Brasil le aplicaron un arancel del 50% y la excusa fue el juicio que tienen en contra de Jair Bolsonaro, del expresidente. Curiosamente, horas antes, un par de días antes, empezaron grandes empresarios norteamericanos y empresas transnacionales que están en Brasil de origen americano a cambiar reales por dólares. Y esto ha ocurrido y se ha visto y se ha manifestado en varios países, como hay un pitazo para ciertos empresarios, hay una forma ahí de manejar este cambio de divisa a favor de Estados Unidos, tratando de fortalecer al dólar
y bueno, pues parece que esto no es nada más un asunto de te voy a castigar porque me caes mal y porque estás ahí con un juicio contra un expresidente, sino que tiene algo que ver con el tema de la venta del dólar. Y bueno, creo que sí es una buena gestión. Algo que les gustó mucho a los gringos fue que México dejó de pelear por el tema de las armas, este famoso juicio que está llevando, y caso contrario también habría detenido a una célula europea que estaba introduciendo armas a México, los detuvieron, entonces eso les gustó mucho a los gringos, que nadie más pueda vender armas en este país que no sean los gringos. Estimado Manuel. Bueno, yo reitero mi convicción de que en las charlas telefónicas que ha habido entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, se habla mucho más de política y de seguridad que de aranceles. Estoy casi seguro que esa parte económica la manejan mucho el equipo de Ebrard y el equipo de Estados Unidos, pero a la hora de poner las cosas sobre la mesa se habla de narcotráfico, de fentanilo, de combate a la corrupción. De políticos. Pienso que estos cambios que ha habido, que se han anunciado en estos días, incluyendo el de Pablo Gómez, que deja la Unidad de Inteligencia Financiera, responden más a este tipo de presiones de decir, Harfuch necesita gente que trabaje en combatir el crimen y no gente que se dedique a la política partidista. Es decir, creo, y espero no estar equivocado, que el principal aliciente de Trump en estas reuniones y este tema de los aranceles es más político y de seguridad que de comercio. Creo que eso lo podrían resolver, como se ha resuelto siempre, con buenas pláticas. La dependencia de México y Estados Unidos en comercio es enorme, no lo pueden echar a perder. Sí, es quiten a Gers Manero es lo único que falta, ¿no? Ahí en el inútil de Gers Manero. Pero sí es buen apunte lo que haces, Manuel, porque dentro de lo que ocurrió después de este telefonazo es que sale de la Unidad de Inteligencia Financiera este experto en leyes o en legislación, y ojalá que se va de encomendado a la reforma electoral. Reforma política. Pablo Gómez, la verdad, de los mejores, para mí, de los mejores legisladores a nivel nacional, que yo no sé por qué lo metieron a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero llega un perfil de Interpol ahí. Yo no dudo, pero un centavo, que Donald Trump haya presionado para que llegue un perfil así a la Unidad de Inteligencia Financiera, con la intención de ahora combatir con todo las finanzas de los cárteles que siempre han estado ahí intocables. Bien, amigos, aquí tienen ustedes nuestro análisis somero, breve, sobre un tema que nos impacta a todos. Y mire, no abordó ninguno de mis compañeros otro fenómeno económico, la reducción de las remesas, que también no tiene que ver con los aranceles, pero sí con los comportamientos pues, muy drásticos que está adoptando el gobierno de los Estados Unidos contra nuestros migrantes. Eso nos pega muy duro. 16% han reducido los aranceles, entre otros fenómenos económicos. Estamos en Directo MX, el podcast. Ya lo saben, está en Spotify. Volvemos después de una pausa ya con el cierre de Directo MX. Bueno, lo que ya se ha convertido en una suerte de tradición, no es obligatorio, pero casi siempre al final de nuestro Directo MX abordamos qué están haciendo nuestros alcaldes metropolitanos. Veamos un breve video.
Bueno, a pesar de que hay un ambiente de vacaciones, ha habido semana intensa, la anterior, para los presidentes municipales. Destacaría en particular, pues, este esfuerzo permanente que hace Quirino Velázquez, Gerardo Quirino Velázquez, en Tlajomulco. Bueno, a él le llueve sobre mojado. El día de hoy, lunes, hubo un intenso tráfico en carretera Chapala, lo cual impacta también en esta parte de Tlajomulco. Igual que con la lluvia de ayer, se problematizó otra vez la zona sur de Avenida López Mateos. Pues hay quienes están, pues ya enojadísimos, pero pues no es magia. Este tema de la Avenida López Mateos llueve fuerte y se les conflictúa, se les paraliza y siguen las obras del Camino Real a Colima. Y en Guadalajara, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, pues estuvo en Canaco, ya la vieron ustedes, estuvo también en pues esta reunión cumbre, si no así, pues esta reunión del Instituto Cabañas para los temas del agua, aunque los alcaldes se guardaron. Estaba ahí el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé. A mí me parece interesante que no solamente está iniciando otros frentes de obra, sobre todo de carácter social, sino también la llegada de nuevas patrullas. Por aquí les comentábamos y les presentamos unas imágenes, había decenas de patrullas nuevecitas, ahí en el helipuerto de la Policía Municipal. Supongo que esta semana las estará entregando. Y Laura Imelda Pérez Segura, pues ya le entró a la dinámica que están viviendo todos los municipios. Hay que bachear, porque se está llenando de agujeros la ciudad con estas últimas lluvias. Amigos, ¿algún análisis, algún aspecto que quieran destacar sobre temas municipales? Adelante, por favor. 2,600 pesos la multa si no barres tu banqueta. Esa está buenísima, Eve. Sí, a partir del 1 de agosto, Guadalajara sí lo había anunciado desde julio, inician las sanciones. Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, sanción a quien no barra la banqueta y hasta la mitad de la calle. Sí, y bueno, es hasta 2,600, ¿no? Dependiendo el tema de la gravedad. Pero bueno, es de estas acciones que digo, van muy de la mano con el proyecto de Verónica Delgadillo de Guadalajara Limpia. Y digo, nada más un dato, porque es importante barrer las banquetas, que parece algo mínimo, pero al final todo suma. Este fin de semana anunciaron que en canales y en pasos a desnivel recogieron 600 toneladas de basura, ¿no? Que también es lo que tapa las alcantarillas y abona al tema de las inundaciones. Entonces digo, nada más mencionar, ese es el costo de la multa. Bueno, ¿algún otro, Mario? A ver, de lo que a mí me llama más la atención, si hacemos una revisión de los alcaldes y alcaldesas de la zona metropolitana de Guadalajara, soy un poco constructivo. Lo que inició hoy en Tlajomulco de construir el C5 con 350 millones de pesos, me parece que es algo que todos los ayuntamientos deben sumarse. Creo que hace falta que los sistemas de videovigilancia tengan una coordinación entre los que son públicos y las empresas, las redes que tienen las empresas para poder tener un mayor control y una vigilancia. Está comprobadísimo. Quieren combatir de manera efectiva al crimen organizado. Los sistemas de videovigilancia son efectivos. Nomás se necesitan dos cosas: que haya una buena inversión y una buena tecnología, y que haya la coordinación para que en el momento preciso el monitoreo dé con pues, las policías para que detengan a los que están matando, robando, secuestrando o haciendo cualquier delito. Creo que es un palomazo, una palomita al ayuntamiento de Tlajomulco. Ojalá todos los ayuntamientos asciendan sus C3, C2, C4 a C5 para que tengan la mayor tecnología, pero insisto, se necesita que haya una efectividad para combatir a la delincuencia y para eso se necesita un monitoreo implacable. Estimado Manuel. Bueno, yo creo que pasó un poco desapercibido, al menos contra lo que yo esperaba, pero en Zapopan se aprobó la autorización, se generó la autorización para que se construya una cosa que le llaman autotren entre el periférico y el estadio de las Chivas. Pero nadie va a ver las Chivas, ¿para qué? Pensado para el Mundial, tendría que estar construido en mayo y es una especie de vía, literalmente como este trenecito que une las dos terminales del aeropuerto de la Ciudad de México. Yo lo he visto operando en otros aeropuertos en otros países. Si tienes que viajar de una terminal a otra, hay un carrito que está pasando de manera constante, que habrán 10, 12 personas con maletas, te subes y te lleva a la siguiente estación o a la siguiente parada. Algo así harán, pensando principalmente en el Mundial. Déjate ayudo, Manuel. Lo que se pretende es de que para la gente que quiera usar transporte público y el auto,
ya no diga, es que tengo que caminar 1 kilómetro. En el peribús se acerca al estadio y luego agarra el autotren y llega rapidísimo al Porque el estadio. estacionamiento del estadio no va a súper. funcionar como funciona ahorita. Súper efectivo. Bueno, y se nos pasaban los 10 millones de pesos ya autorizados para los que fueron damnificados de Martinica. la Martinica. Amigos, es tiempo de ir a nuestros videos virales. Llega la sección de los videos que se están compartiendo, que se están viendo mucho. La semana pasada también ocurrió un terremoto, un enorme terremoto, más de 8 grados en la escala Richter, en Kamchatka, que es la colita final de Rusia, pero en la zona del Pacífico. Aquí hay algunas imágenes porque luego tuvimos la alerta del tsunami. Bueno, sí se sacudieron. 8.8, ¿recuerdan cuánto fue la Ciudad de México? ¿7.9? No, 8.2. 8.1. Bueno, más para que le midan más o menos cómo Fue se... este de Rusia el sexto terremoto más grande que ha habido en el mundo. 9.2 es el registro del mayor sismo por allá en 1950 más o menos. Vámonos, si usted siente un poquito de envidia de cómo se inundan López Mateos o algunas calles, vea lo que pasa en Nueva York también por las lluvias. Mario, ¿no nos engañaste? ¿No son imágenes del Betel? ¿De la Es de la Martinica? Martinica. No. Acá hablan inglés. La Del diseño. Martinique. ¿Y qué más tenemos? Sí, y alrededor del mundo, también el metro de Nueva York volvió a inundarse. Sí, bueno, también en los videos virales captaron el inusual momento en el que una rata intentaba bajar las escaleras del Mercado Corona. No le avisaron que ya funcionaban las escaleras. Sí, sí le tocó que funcionara. Ingratos. Imagínate vivir en Suiza. Ay, perdón. Bueno, decían, imagínate vivir en Suiza. ¿Para qué? Si aquí está el Mercado Corona. Estimados amigos, Mario Muñoz, Manuel Baeza, Evelyn Olvera, Jorge Belletti, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por compartir sus puntos de vista. Amigos, todos les recordamos que tenemos un sitio web, quierotv.mx, donde escriben nuestros compañeros aquí en la mesa, además de muchos otros columnistas. Ahí puede usted encontrar no solo las noticias, los videos virales, sino también las columnas de opinión. Me despido deseándoles lo mejor. Descansen.